Hay un eco con Benji. Ahora no, ahí está. Bueno, ustedes me dicen cuando quieren y empezamos. Yo no estoy escuchando los... A ver, Marce, déjate, introduzco. Bueno, vamos a... Ay, yo también me tengo que subir aquí. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar ahora con Marcelo Pérez. Bueno, seguimos con este segundo día, ¿no?, de psicoanálisis. Muchas gracias a todos los que andan por acá, ¿no? Y bueno, Marcelo, yo tengo la fortuna de conocerlo, ¿no? Y bueno, él lleva trabajando toda esta cuestión también de Lacan y bueno, todo esto que venimos viendo, no lo quiero reducir a Lacan, ¿no? Tan extenso y tan complejo, ¿no? Y bueno, Marce sin duda es también de los pioneros en esto. Ahí tiene su canal en YouTube de Psicocorreo, ¿no? En el Insta, ahí también lo pueden encontrar también, ¿no? Tengo la fortuna igual de que sea mi maestro, ¿no? Y bueno, creo que va a estar bastante interesante lo que nos va a hablar hoy, porque precisamente hay que ir más allá del maestro, ¿no? ¿Es así, Marce? Entonces, también es un poco lo que nos va a hablar Marcelo hoy, ¿no? Más allá del autor, cómo se formaliza esta cuestión, ¿no? O qué queremos decir con formalización quizás, ¿no? Así que, sin más ni menos, un gusto tenerte por acá, mi querido Marce, a todos igual nuevamente, y bueno, pues comenzamos. Bueno, gracias, Benji. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Se escucha, Marce. Bárbaro. Bueno, primero agradecer a la organización de Motus DAO, a vos específicamente por la invitación. Lamento no haber estado en la presentación de Rodrigo. Tuve que hacer y incluso tengo que irme un poquito antes. La verdad que escuché casi todo lo que estuviste planteando, Benja, y bueno, la verdad que hiciste una resíntesis. ¿Qué decir después de esto? Bueno, se me convoca para hablar de la formalización, así que bueno, vamos a ir un poco por ahí, a ver si podemos decir algo que ya que no se dijo, no sé, vamos a ver. Yo pensaba que de alguna manera, claro, vos dijiste varias cosas, yo tenía anotado, tengo también para citar algunas cosas de Lacan. Hablaste también de que X puede no ser X, ¿no? Que A puede no ser A, y yo pensaba en el teorema de Gödel, en el sentido de que si un sistema lógico-matemático demuestra su consistencia, entonces es inconsistente. Eh, a ver, no, a ver, vamos a empezar, yo diría de empezar un poco definiendo, a ver, vos también hablaste de cómo la teoría del significante en Lacan introduce de alguna manera otra clínica, ¿no? A mí me parece que tenemos que definir, al menos rápidamente, qué entendemos por ciencia también, ¿no? Porque si seguimos trabajando con un concepto viejo de ciencia, vamos a, de alguna manera, a terminar diciendo que obviamente que el psicoanálisis no es una ciencia, que la medicina no es una ciencia, que la astronomía no es una ciencia o que la meteorología no es una ciencia. Yo la verdad que compré mucho todo esto, les tengo que confesar. De hecho, siempre cuento que hace muchos años, no sé, más de 10, en una presentación que hice en la residencia psiquiátrica de un hospital muy importante, el más importante en psiquiatría en La Plata, en la ciudad de La Plata, yo dije que la medicina no era una ciencia. Siempre digo que después de la reunión, bueno, visitaron, qué sé yo, y se levantó una médica y me dijo, es cierto, pero decilo bajito. Entonces, compré mucho todo esto y ya no pienso igual. Ustedes saben que la Facultad de Medicina se llama Facultad de Ciencias Médicas, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que se podría decir si eso no es una ciencia. Para saber si es una ciencia o no, tenemos que ampliar, me parece, el concepto de ciencia también.
Y entonces, retomando lo que decía antes, en función de lo que también decías vos, Benjamín, claro, si nosotros tenemos el paradigma freudiano, como sabemos, Freud se quedó en algunas posiciones, si bien él también pretendía que el psicoanálisis fuese una ciencia, no dejó de ser para él una ciencia más biológica o experimental, en el sentido de que le faltó una lógica. Él trabajó con mitos, pero le faltó una lógica, que es lo que después Lacan va a intentar retomar. Entre otras cosas, porque obviamente nosotros sabemos que el síntoma en Freud es un poco distinto a la lectura que después va a hacer Lacan, es decir, que tenemos otra clínica, una clínica energética, una clínica, no se podría decir topológica, sino más bien esférica, una clínica donde el paciente sufre por un obstáculo, un trabazón que hay con la energía, y esto nos lleva también al tema del yo, ya que entonces el yo tiene que hacerse fuerte y superar al eso o al ello, y entonces nos lleva también a pensar que el análisis es hacer consciente lo inconsciente, bueno, y así su ruta, ¿no? Esto es interminable. La representación cosa antes de la representación palabra, el lenguaje como un medio entre el sujeto y el objeto, bueno, todo lo que ya se sabe. Entonces es obvio que la clínica freudiana diverge bastante de la clínica lacaniana. La teoría del significante yo creo que marca una gran, del significante y de la letra, ¿no? También, porque la instancia de la letra, si bien se llama así, después tiene bastantes cambios, que va a ser el mismo Lacan, ¿no? Y entonces decía, marca me parece una gran diferencia con el concepto incluso de ciencia, porque el problema también que tenemos es que hay varias ciencias, como hay varios psicoanálisis, y a ver, ¿qué es lo que sucede porque con Lacan también tenemos el mismo inconveniente, ¿no? Como vos decías, hay que ir más allá de los maestros. Sucede que Lacan, si bien toda su teoría, por lo menos a mi modo de ver, nos lleva a formalizar el psicoanálisis, también es cierto que él, fantasma mediante, digamos, ha dicho que el psicoanálisis no era una ciencia. Y lo ha dicho 2 millones de veces en 2 millones de lugares. Una sola vez dijo debería ser una ciencia, etcétera, etcétera. El problema es que tampoco Lacan termina de matematizar, ¿no? De hacer matemas verdaderamente científicos, porque los matemas de Lacan también parten del matema, es un problema, ¿no? El tema del matema, porque partimos siempre de otra cuestión. Para que nosotros tengamos que incluir el psicoanálisis en la ciencia, a mí me parece que lo primero que tenemos que entender es que hay una ciencia que se llama ciencia conjetural, hay una lógica que va más allá de la lógica clásica, es una lógica que tiene que ver con lo inconsistente, con esto de Gödel, que tiene que ver con lo que Newton da Costa, que lo trataron de loco cuando lo propuso, llamó la lógica paraconsistente. Entonces, si nosotros podemos incluir, digamos, esas variables, bueno, vamos a tratar otra plataforma científica. Si no, vamos a quedarnos en que las ciencias, ¿no? Que la meteorología tampoco es una ciencia, porque hoy dice que va a llover y capaz que sale el sol, y que la medicina tampoco, sino que es la anatomopatología y así su ruta. Entonces, primero tenemos que ampliar un poco este concepto de ciencia, más allá que, insisto, ¿no? Lacan dijo muchas veces que no era una ciencia porque era irrefutable, porque un fallido es irrefutable, etcétera, etcétera. Yo igual acá puntué algunas cosas de Lacan que les quiero leer, en esta ambivalencia, ¿no? En estas contradicciones que él tenía, como humano que era. Y después también es cierto, tenemos otra cuestión, que si bien es cierto que hay que prescindir del autor para hacer ciencia, no se puede, no, es no sin el autor, parafraseando a Lacan cuando dice que la angustia no es sin objeto, uno podría decir la ciencia no es sin el autor, porque obviamente, a ver, no existe la geometría antes de Pitágoras, no existe la química antes de Lavoisier, no existe la termodinámica o la mecánica de fluidos antes de Carnot o de Clausius, y por supuesto no existe el psicoanálisis antes de Freud, a pesar de que lo inconsciente en Freud es diferente al inconsciente en Lacan. Entonces, pero el problema no es tanto ese, porque obviamente, si yo
yo creo que nadie de nosotros estaría hoy dispuesto a negar que, no sé, que la física no fuese una ciencia. Sin embargo, la física toma cuestiones de química también, pero básicamente de las matemáticas, y las matemáticas a su vez toman cuestiones de fórmulas que las han hecho algunos autores. Ahora, el problema es que la matemática no se justifica diciendo esto es así porque lo dijo Euclides. Entonces, el problema es que la ciencia, al menos desde este punto de vista que estamos trabajando, necesita dar razones. Que esto es lo que ninguna psicología lo puede hacer, a pesar de que cierta psicología cree que es científica, porque dar razones no tiene que ver con el empirismo, porque ahí estaríamos en el neopositivismo, y esto, o en el positivismo peor. Dar razones quiere decir que tiene que haber normas, tiene que haber procedimientos, tiene que haber fórmulas, es decir, tiene que haber una metodología. Si bien es cierto, como digo a veces, que uno empieza a tener pacientes y después sabe lo que es el objeto A, pero justamente esta es la cuestión. Esto es como decíamos una vez con un amigo que hicimos también un live sobre formalización. Cuando uno empieza a noviar en los tiempos viejos, ahora no es así tanto, o no es directamente así, pero se acostumbra. Pero la formalización es otra cosa, ¿se entiende? Entonces, nosotros también podemos atender pacientes sin saber lo que estamos haciendo, pero o sin formalizar, porque formalizar es dar razones al otro, ¿no es cierto? Es decir, bueno, acá, señor, estoy yo, pido la mano de su hija o de su hijo. Entonces, a ver, retomo esto porque como sé que tenemos también un tiempo limitado, no me quiero extender. No, no, está bien. A ver, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de una ciencia conjetural? Eh, voy a prender esta luz porque no sé si se me está viendo bien porque acá se está oscureciendo. Un segundo. Creo que ahí se debe ver mejor. Eh, Primero y ante todo, porque trabajamos con personas, ¿no? No trabajamos solamente con matemas, ni mucho menos, sino que el matema va a venir después. Trabajamos con personas y por eso podríamos decir, al igual que en la medicina, que el psicoanálisis no puede ser una ciencia porque es el famoso caso por caso, etcétera, etcétera. Pero no solo trabajamos con personas, sino que al igual que en la física cuántica, que entre paréntesis, la física cuántica para la física clásica no es una ciencia, el analista, o en este caso, como dice Benjamin, el agente, forma parte del concepto de lo inconsciente, forma parte del síntoma y forma parte de la transferencia, es decir, que forma parte del dispositivo, por eso el dispositivo es topológico. Cosa que, por ejemplo, también, volviendo a lo anterior, en Freud no ocurría así. En Freud, muchos me cargan porque hablo todo el tiempo del homúnculo. Acá hay uno de los invitados que tenemos, estoy viendo ahí, me carga por eso. Pero es cierto, digamos, en Freud había un concepto esférico, no topológico de la clínica, y por lo tanto el paciente trae su homúnculo, cuando salta, como decía Benjamin también, se esperará que salte, etcétera, etcétera. No me quiero extender en esto porque, bueno, ya se sabe. Entonces, ¿qué sucede? Primero, por eso. Segundo, porque si es ciencia, no puede ser una ciencia exacta. Es decir, que es exactamente lo opuesto, lo exacto es lo opuesto a lo conjetural. A ver, se me viene así asociando libremente, como ustedes saben, esta cuestión con lo que pasa con el átomo. Es decir, cuando Rutherford explica la dinámica del átomo, ustedes sabrán que nunca nadie vio un átomo. Entonces, acá tenemos, ¿por qué se viene esto? Porque el problema parece ser que se nos critica porque nosotros no podemos dar cuenta de algo que es insustancial, por lo menos en la teoría de Lacan, que es lo inconsciente, porque la teoría de Lacan es totalmente lógica, es decir, pierde totalmente sustancia a medida que uno va avanzando en sus obras,
uno se da cuenta que Lacan, más que un psicoanalista, era un lógico, a pesar de que él decía que no hacía ciencia. Entonces, tenemos también una cuestión que lo mismo pasa con el tema del número. Los matemáticos, por ejemplo, saben que el número no es solo un cuantificador, sino que funciona como calificador también. Es decir, yo no solo cuento con números, sino que además cuento manzanas. Y además no puedo contar manzanas al mismo tiempo que cuento peras. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver, por eso, con ciertos prejuicios de que hay que ir sacándose de la cabeza, porque ni aún la matemática funciona así, y también necesita el número racional, y necesita el I, etcétera, etcétera. Después tenemos un tercer problema para considerar a la ciencia como conjetural, que es el problema que tenemos clínico por excelencia entre saber y verdad. Entonces, no sé si quieren que lo aclare, no sé si se ha aclarado esto antes, o alguien de mis compañeros lo va a volver a aclarar, pero el psicoanálisis es una antifilosofía justamente porque no maneja el concepto de verdad que se maneja en la historia de la filosofía, e incluso uno podría decir en la historia de ciertas ciencias. Donde sabemos que la ciencia de alguna manera forcluye, como decía Lacan, la verdad. Entonces, bueno, la verdad para el psicoanálisis tiene que ver con otra cuestión. Es decir, volviendo otra vez, con el discurso, con la teoría del significante, etc. Y acá, ¿qué sucede? Puedo linkear con el tema de lo que Lacan inventa, que es el real. Porque el real, al igual que lo simbólico y que lo imaginario, son inventos de Lacan. De alguna manera uno podría decir, si bien él dice, estos son mis tres, que es una manera de decir que es lo que para Freud sería el aparato psíquico. El aparato psíquico para Lacan no existe justamente porque existe el significante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en realidad el tema de la verdad y el tema del real, o el tema de lo que se conoce habitualmente como el gozo, o el goce, o el tema del síntoma, o el tema de la falta, tiene que ver con algo en el orden de la escritura. Cuando Freud dice que el psicoanálisis se enmarca dentro de lo que es una de las tres imposibles, como educar y gobernar, y Freud en una conferencia que da ya a los finales de los 70 dice que eso ríe, eso falla, y eso sueña, algo así, no me acuerdo cuál es la otra palabra que digo, uno podría decir eso habla. Nos están diciendo justamente que hay algo que se empeña de alguna manera en ser escrito si es escuchado, por decirlo así. Es decir, para Lacan lo real, como decimos muchas veces también, no tiene que ver ni con hueso, ¿no? El hueso de lo real, como lo han llamado algunos, no tiene que ver con la carne, no tiene que ver con lo que está afuera, incluso no tiene que ver con lo caótico, porque el caos, y esto también lo trajo mucho Roberto Harari, que ya falleció, el caos también tiene un orden. Lo real tiene que ver con una imposibilidad, pero lógico-matemática, es decir, con algo en el orden de la escritura. Y justamente es el modelo del matema. Es decir, el matema lo que viene a cubrir, o a suplir, o a contradecir incluso, es la teoría del mito. Y esto no sé si, yo llegué un poco tarde cuando hablabas vos, Benji, no sé si lo habrás dicho, pero bueno, lo puedo repetir, total, sabemos que repetimos, y la repetición siempre es diferente. Si viene un paciente y yo trabajo la teoría del mito, es una cosa, y si trabajo la teoría del significante, es otra, porque si bien Lacan nunca abandonó ciertos mitos freudianos, también dijo que el Edipo es un mito de Freud, y como tal hay que analizarlo. ¿Qué quiero decir? Supongamos que un paciente venga y dice que no sé, es impotente, o es eyaculador precoz, o lo que sea, o no se le para, etc., porque, y por eso él está en el análisis. Eso, para cierta psicología o para el psicoanálisis freudiano, va a remitir inmediatamente a una estructura mítica, es decir, por ejemplo, al Edipo.
Es decir, que un analista freudiano, si bien también va a trabajar con el fallido, con el olvido, etc., puede hacer inmediatamente una hipótesis y decir que eso le sucede porque el tipo no cerró bien el Edipo, por decirlo rápidamente, ¿no? Ustedes saben que para la teoría de Lacan, con el significante apuesta, esto cambia totalmente, y más allá de que uno puede decir que se podría llegar a suponer que se sigue trabajando con cierta cuestión edípica, Lacan rompe el Edipo con la metáfora paterna y eso ya es un matema. Es decir, si yo formulo que, para decirlo en términos más matemáticos, Z es igual a NP sobre DM, nombre del padre sobre deseo de la madre, y eso genera un vector que va hacia un S1, que es un significante unario, o un significante amo, eso es una manera matemática, pero con TH, ¿no?, de expresar, digamos, una estructura o de expresar una problemática de un parleto. Entonces, el modelo del matema rompe, como les decía, con el modelo de del mito y del autor, incluso. Porque nosotros no le vamos a contestar al paciente, a usted le pasa esto por esto, sino que le vamos a volver a preguntar, bueno, ¿por qué será que usted cree que esto le pasa? Y ahí vamos a seguir abriendo significantes. Entonces, volviendo al tema de la escritura, fíjense que en un artículo, en realidad todo lo que ha escrito Lacan no lo escribió. La mayoría, el 99% de las cosas son orales, son transcritas, algunas por él y otras transcritas. En una conferencia que dio en 1956, que se llama Situación de Psicoanálisis, él dice, hay una curiosa posición de extraterritorialidad científica. Todo lo que, todos los grafos, todos los esquemas, la topología, los nudos, todos estos elementos, que a veces cuestan bastante estudiarlos, son intentos de escritura en Lacan, es decir, de formalización. Yo les voy a leer, por ejemplo, una cita que acá había anotado, dos citas. Una está en Mi Enseñanza, que es una conferencia que dio en Burdeos en 1968, y dice, tenemos una ciencia organizada sobre bases que no son en absoluto lo que ustedes creen. Nada que ver con una génesis. Para hacer nuestra ciencia no hemos entrado en la pulsación de la naturaleza, sino que hemos hecho intervenir letritas y numeritos, y con ellos construimos máquinas que funcionan, vuelan, se desplazan en el mundo, llegan muy lejos, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha podido imaginar con el registro del conocimiento. Bueno, esto en primer punto. Es decir, acá Lacan nos está diciendo que primero está la fórmula y después está la energía. Como decimos habitualmente, esto lo dice ya en el seminario 2, ¿no? Donde da el ejemplo de la termodinámica. Es decir, primero necesito la fórmula de Newton y después caerá la manzana. Es decir, no se puede, él, como dice también él en el seminario 2, no estamos negando que no exista la energía, lo que estamos diciendo es que es imposible medirla sin el significado, es decir, sin la fórmula. Esto también, obviamente, es un antes y un después de Freud, ¿no? Porque para Freud, como les decía, el lenguaje es un mediador entre el sujeto y el objeto, y para Lacan, como diría Heidegger, habitamos el lenguaje, es la casa del hombre, es decir, que nosotros, el lenguaje no se espera y nosotros lo estamos habitando. Así que primero está el lenguaje y después está el sujeto. Obviamente esto rompe con la teoría de la comunicación. La otra cita que les quiero decir, que también es de la misma conferencia, de Mi Enseñanza, 1968, y dice, no porque el psicoanalista se quede quieto y cierre el pico las 3/4 partes del tiempo, las 99 centésimas partes del tiempo, hay que considerar que es una experiencia de observación. Se trata de una experiencia en la que el analista participa y no hay analista que intente siquiera negarlo, solo que es preciso saber lo que se hace. Aquí, menos que en cualquier otra parte, se puede desconocer que el verdadero resorte de una estructura científica es su lógica y no su aspecto físico. Tengo otras citas, ¿no? Para que
entendamos que en realidad todo el trabajo que hizo Lacan es un trabajo de un lógico y de una persona que intenta formalizar. Y el tema de la formalización es un temazo, porque si nosotros, a ver, una vez en un grupo de estudio, estaba también Fabricio y Sebastián, que están acá hoy, dijimos que o hay formalización o hay moral. Es decir, es una cuestión ética, y no solo es ética, también, como decía Rodrigo, es política, al igual que la cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque justamente es ética. Entonces, no puedo yo discutir cosas, cuestiones de la clínica o de los pacientes, estamos trabajando con pacientes además, es decir, con personas, sin entender, primero, que el analista es parte, y segundo, que tenemos que dar razones, como yo les decía hoy al comienzo. Y esto, que el analista es parte, era lo que les quería decir antes, en función de que también hay una cuestión en el control del analista, que acá creo que Sebastián va a hablar de eso. Es decir, de la formalización en función de lo que se controla. Es decir, eso también les da razones al otro. Entonces, el analista, el agente, como decía Benjamín, es parte también del modelo de formalización, ¿se entiende? Y esto hay que incluirlo en el matema, como la física cuántica incluye al observador. Bueno, no me quiero extender mucho más, quizás hay algunas preguntas, les traje algunas citas muy cortitas de Lacan también para leer. Seminario 12, clase del 6 de enero del 65, nada se ha teorizado de una experiencia, por seguras que sean las reglas y preceptos hasta que aquí acumulados. No es suficiente saber algo, dar vuelta un vaso, esculpir un objeto para saber sobre qué se trabaja. Es decir, no podemos seguir pensando que la ciencia parte de la experiencia, etcétera, etcétera. No es suficiente dar vuelta un vaso, esculpir un objeto para saber sobre qué se trabaja. Seminario 2. Del sujeto por fin cuestionado, dice que el psicoanálisis nació de la ciencia es cosa manifiesta. Que hubiese podido aparecer desde otro campo es inconcebible. Seminario 20, lesión o clase o sesión del 8 de mayo del 73, que el pensamiento solo obre en el sentido de una ciencia cuando se le supone al pensador, es decir, cuando se supone pensar al ser, es lo que funda la tradición filosófica a partir de Parménides. Parménides estaba equivocado, Heráclito tenía razón. Mi enseñanza. La experiencia solo se constituye como tal si se la hace partir de una pregunta correcta. Se llama hipótesis. En otras palabras, algo ha comenzado a cobrar forma de hecho, y un hecho es siempre un hecho de investigación. También en mi enseñanza. Todos saben que lo que caracteriza las formas más actuales de la investigación científica no es en modo alguno identificable con el tipo tradicional de autoridad sabia, del que sabe y toca y opera y cura, por sí solo, por la sola presencia de su autoridad. En la tercera conferencia que Lacan da en Roma, 1974. No voy a empezar a argumentar aquí con la teoría de los cuanta, ni con la onda, ni con el corpúsculo. Más le valdría no estar en Babia, aunque la cosa no les interese, basta con abrir algunos libritos de ciencia. ¿Se dan cuenta cómo Lacan, ¿no? Todo el tiempo? Bueno, puedo cerrar con esta cita del seminario 20, 15 de mayo del 73, la formalización matemática, que es nuestra meta, nuestro ideal. ¿Por qué? Porque solo ella es matema, es decir, capaz de transmitirse íntegramente. La formulación matemática es escrita. Bueno, si ustedes quieren podemos abrir algunas preguntas, no sé si estamos sobre la hora. Para mí, sí. A ver, ahí voy. No me puedo subir aquí. Yo no me veo. No me veo. ¿Dónde ves?
A ver, ahí voy. Ahí está ya. No, es que es de lado, ¿cierto? Tengo que ir de lado. Ahí está. Uno más. Ahí está. Muy bien. Bueno, Marce, te agradezco mucho, te agradecemos mucho, muchas gracias. ¿Quién tiene preguntas o capaz comentarios? Justo, yo tengo una por ahí, pero bueno, los escuchamos. Ahí viene Sandra. Pues en esta ocasión duda, ¿no? Solamente pues agradecimiento porque la verdad estuvo muy padre. En mi caso que aún me falta mucho por aprender en esta parte lógico-matemática, en la parte lacaniana, se me ha hecho muy sencillo también comprenderlo, ¿no? Incluso de manera aislada hubiera escuchado las citas de Lacan, me hubiera costado más trabajo entenderlo. Después de la explicación creo que fue más sencillo como lo puedo explicar, como decía Edgar anteriormente, ¿no? Digerirlo, razonarlo, integrarlo con lo que ya sé, ¿no? Entonces, muchas gracias, estuvo muy, muy padre la ponencia. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Gerardo. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Y una pregunta desde tu experiencia y desde tu mente, ¿cómo te imaginas o cómo es para ti el mapeo de un caso? ¿A qué te referís con mapeo? Sé lo que quiere decir, pero ¿a qué te referís exactamente? Gracias, Gerardo. Desde que se abre espacio con... Ok. Sí, desde que se abre Okay. hasta, o sea, Sí, ¿cuál es el mapeo que se va siguiendo? Es una pregunta interesantísima porque justamente lo que se escucha en nuestros colegas y lo que nos pasó a todos en algún momento, por esta cuestión de que justamente no hay formalización, es que no se sabe qué hacer. No se sabe. Por eso yo decía al comienzo, uno puede atender pacientes sin desconocer el objeto A, de conocer, no sé, la topología. Entonces, no se sabe qué se está haciendo. Esto se escucha mucho, obviamente, en los controles, ¿no? Es decir, hay colegas que controlan pacientes que hace 4, 5, 6 años lo tienen y todavía no sabemos por qué están. Nosotros, a ver, si bien en Argentina, por ejemplo, hay una atmósfera muy psicoanalizable, no sé cómo llamarla, digamos, el verdulero y el carnicero saben perfectamente pueden saber quién es Lacan tranquilamente. De cualquier manera, la responsabilidad es del analista. El analista tiene que abrir un análisis. Es decir, nosotros no podemos, si el paciente viene y dice que se quiere divorciar, eso no es un motivo de análisis, ¿se entiende? Es decir, nosotros tenemos que saber cuál es la apertura de análisis para saber, obviamente, también cuál es el alta, cuál es el cierre, y no me preocupa para nada, porque es otra cosa que ya compré durante muchos años, que el psicoanálisis no cura porque cura por añadidura. Obviamente que el psicoanálisis cura. Lamento haber comprado esto durante tantos años. El psicoanálisis no solo cura, obviamente, no estamos hablando de que cura el malestar de la cultura de Freud, ¿no? Hay cuestiones estructurales del lenguaje, donde obviamente la felicidad es un estado de ánimo, como dice Lacan, igual no quiere decir que no se nos pida la felicidad, ¿no? Que no se nos demande la felicidad. Pero, pero es muy importante esta cuestión porque nosotros tenemos que formalizar una entrada en análisis, un síntoma analítico y una salida. Porque también están los análisis de años y años y años que no se terminan nunca. Eso es una de las cosas que más le critican al psicoanálisis. Yo el otro día, hace poco, estaba viendo unos videos nuevos de un canal nuevo en YouTube que les recomendé que lo vean a los colegas porque no sé, se escuchan a estos analistas que ya tienen como 70, 80 años hoy, que siguen diciendo, y se les cae la baba, que estuvieron 40 años en análisis. La verdad que acá en Argentina hubo una época en los años 60, 70 que analizarse era top, ¿no? Había que analizarse, yo no había ni nacido.
porque Lacan estaba, ¿no?, en la crème de la crème, etcétera, etcétera. Ahora, decir sin que se te caiga un pelo que tenés 40 años de análisis, la verdad, por más que sea con varios analistas, la verdad yo no lo diría tan rápida, tan así, ¿no?, tan suelto porque yo no sé, o si hay una sugestionabilidad ahí, ¿no?, como otras pacientes que cuentan que el analista le corta la sesión a los 3 minutos y salen totalmente orgásmicas o orgásmicos, ¿no?, porque la histeria no tiene que ver con la anatomía. Y la verdad que yo ahí pienso sugestión. Gerardo, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso sugestión, yo pienso que eso no es un análisis en sí mismo, eso no quiere decir que no tenga efectos terapéuticos, porque obviamente con sugestión o con cualquier otra cosa podemos tener efectos terapéuticos, tocando el violín, regando el jardín, escribiendo, leyendo. No estoy hablando específicamente de eso, aunque el efecto terapéutico también tendría que incluirse en la formalización, obviamente. Pero es importante entender que nosotros abrimos un análisis a partir del síntoma que a nosotros, en la lectura del texto del analizante, nos compromete con eso. No podemos abrirlo por cualquier cosa, porque si el paciente se quiere divorciar, se divorcia, no va al analista. Y si va al analista es porque no sabe bien si se quiere divorciar, pero eso tampoco es un síntoma analítico, ¿se entiende? Yo tengo muchos casos que cuento en los grupos, donde obviamente una cosa es la manifestación, incluso nosográfica, que uno podría decir, la histeria de una conversión somática al cuerpo, o me lavo las manos 200 veces, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno clínico, obviamente, pero eso no es un síntoma analítico. Eso es la punta del iceberg. Eso puede ser un síntoma para Freud, para nosotros no es un síntoma analítico, pues eso es un fenómeno. Ahora, ¿se puede curar eso? Sí, posiblemente se le va a curar. En vez de lavarse 100 veces las manos, se la lavará 40 o se la lavará 10. Pero eso no es por lo cual yo voy a hacer una entrada de análisis. ¿Se entiende? O pongamos el caso más paradigmático de la droga o de la fobia. El paciente que viene con la adicción, el psicoanálisis no va a, no te drogues más, eso está mal. Ya sabemos que no va por ahí. Y lo mismo con cualquier otro fenómeno clínico. El fenómeno clínico no es el síntoma analítico con el cual el analista tiene que abrir un análisis. Entonces, todas estas cuestiones hay que formalizarlas porque por eso se hacen años de 40 años de análisis, etcétera, etcétera, porque no se sabe bien. De hecho, muchas veces yo pregunto al colega que supervisa, pero, a ver, ¿vos te acordás para qué empezó este tipo, esta tipa, no solo no se acuerdan, sino que te pueden decir, no, y empezó porque, no sé, porque se sentía sola, o se sentía solo. Se darán cuenta que el psicoanálisis no es un taller de literatura, de filosofía, por más que algunos nos digan que hacemos filosofía y literatura. Nosotros, si la gente se siente sola, bueno, pero eso no es un síntoma analítico. Eso puede llevarnos a ver qué pasa con la demanda o con otras cuestiones, ¿se entiende? Tampoco es un síntoma analítico que el paciente en la primera sesión cuente un sueño, cosa que el 90% de los analistas, sobre todo de los parisinos, dicen que sí. Es decir, si yo me siento frente a un analista por primera vez y le relato un sueño, hay una entrada del análisis. Tampoco me parece que eso sea así. Así que es un problema muy complejo que obviamente no podemos tampoco dilucidar en esta reunión ahora, pero es un tema que atañe perfectamente a la formalización. Okay. Muchísimas gracias y muy gran ponencia. Gracias, estamos en contacto, Marcelo. A vos. Muchas gracias, querido Marce. Bueno, si gustas quedarte, adelante, y si no, pues... me puedo quedar unos poquitos más. Gracias. Dale, Marce. Bien, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos. Bueno, ahora que Marce se quedó aquí, no sé si alguien quiera platicar ahí con Marce. Pero bueno, vamos a dar un break, ¿no? Y ahorita regresamos con Fabricio.